Bien, buenas noches a todos los que se han conectado más, bueno, a este tipo de podcast que nosotros generamos para poder compartir un poquito más del deporte, conocer otra visión de otros profesores, de otros jugadores y poder también mejorar en cuanto a lo cognitivo y también conocer otras disciplinas que también son de aporte para el crecimiento, bueno, en este caso de los alumnos y los jugadores. El día de hoy nos acompaña un gran profesor, un gran amigo, profesor Sebastián Castro. Voy a pedir que él se presente para que lo conozcamos y a medida que vamos avanzando vamos a ir haciendo algunas preguntas sobre su área y dónde él se desarrolla. Profesor, por favor, Muy preséntese buenas ahí. noches. Muchas gracias, señorías. Bueno, mi nombre, como ahí me decía, Sebastián Castro, soy profesor de educación física. Me desempeño actualmente en el Colegio San Lorenzo y dentro de lo que es la competencia y los deportes, me desempeño en el área del básquetbol con una larga experiencia de más o menos unos, ¿cuántos? 15, 20 años, tal vez cercanos a 20 años de experiencia en lo que es el básquetbol formativo. Y dentro de eso también en lo competitivo. Actualmente sigo jugando en lo que es la liga de acá y dentro de lo que pueda dar. Pero eso, más que nada mi desempeño está en la parte formativa del básquetbol. Me desempeño, como decía, en el Colegio San Lorenzo y en el Club Deportivo Nefech, al cual yo llevo largos años de trayectoria ahí. Muy bien, profesor. Harto tiempo, bastantes cosas y mucha experiencia, Sí. digamos, que ha vivido. Interesante que, bueno, nosotros estamos tratando de entender un poquito y ampliar mucho más la gama de conocimientos del fútbol. Y como bien hablamos en la previa, hay cosas que en cuanto al básquetbol son similares o bien pueden ser aplicadas dentro del fútbol. Y en una de esas, por ejemplo, podemos entender el tema del trabajo este de mover los pies en espacios reducidos. Siempre cuando, por ejemplo, en el fútbol se genera cuando uno está, no sé, muy apretado en el área, tratando de resolver en una parte defensiva, o bien en la ofensiva, en la esquina del córner, o algún punto en específico. Yo sé que los futbolistas tienen que resolver rápido. Ahora, ¿cómo es el trabajo, cómo el desarrollo en ese aspecto, en la parte ágil de un basquetbolista aplicada también para un futbolista? Mire, años atrás, el trabajo de pies como fundamento no existía en el basquetbol, no estaba establecido como un fundamento tal. Eh, con el desarrollo, con el avance de los años, se ha dado demasiada importancia a lo que es ese trabajo de pies y se ha ido estableciendo como un fundamento, por lo tanto, es parte de esto en nuestro entrenamiento, es parte de nuestra formación con los niños, el poder trabajar con ellos. El poder mover los pies más que nos genera demasiadas posibilidades de hacer y deshacer en poco espacio. Entonces, ese es la fundamentación del por qué es importante trabajarlo. Nosotros en básquetbol lo trabajamos, si bien no tenemos un poquito más de libertad en mover los pies porque nuestro móvil, nuestro balón está en nuestras manos, pero es aplicable a todos los deportes. Nosotros trabajamos primero en una progresión de este manejo de pies, que lo más importante o el punto base es lograr detenerse y avanzar. Yo creo que ahí es primera piedra a tope de las distintas disciplinas, que muchos de los chicos no controlan su cuerpo por inercia de lo que están generando de una carrera o pasar de lo estacionado a lo dinámico. Es la primera piedra de tope. El entender cómo detenerse, entender cómo salir de la detención y de ahí en adelante buscarle las variantes y salir lo que es adelante, atrás, hacia las diagonales, hacia las laterales. Yo creo que por ahí nos podemos acercar nosotros a lo que es el fútbol. Primero aprender a Mm. detenerse y avanzar, enseñarle a nuestro cuerpo estas situaciones de desbalance, porque la detención y la continuidad son situaciones de desequilibrio, tanto estático como dinámico, y ahí hay que trabajar. Por ahí yo creo que podríamos somos nosotros aportar desde la perspectiva del básquetbol hacia el fútbol. Ahí sería como trabajar, por ejemplo, la parte cuando, bueno, hablemos de un deportista, un atleta, un jugador.
Hay una parte cuando ellos corren y hay otra parte cuando ellos hacen un sprint. Entonces, Sí, en ambos debe ser como una velocidad controlada, siempre controlada, correcto. tanto para detenerme, tanto como para salir y también está la aceleración o desaceleración. Sí. O sea, también eso es importante dentro, digamos, del proceso formativo de un jugador. Hablemos general de un jugador. Entonces, yo sé, por ejemplo, qué tipo de ejercicio uno podría hacer para poder mejorar esa parte. Bueno, nosotros trabajamos mucho con trabajos pliométricos, Ya. estabilidades unipodales, entendiendo de que cuando vamos en carrera nosotros no frenamos a dos pies, sino frenamos a un pie. Entonces trabajamos mucho en lo que es el trabajo pliométrico unipodal, en donde una pierna o un hemisferio pueda controlar esa desaceleración y generar estabilidad corporal para poder frenarse finalmente. Por Mm. ahí nosotros vamos. Claro, por ejemplo, ahí la diferencia entre el básquetbol y el fútbol, quizá aplica la misma dinámica del movimiento. En el fútbol lo que tiene más es este cambio de dirección, porque el básquetbol es como más lineal, o sea, no hace mucho cambio como de girar y voy hacia derecha, voy hacia adelante, es como más haciendo diagonales. No es tanto. Bueno, va a depender de los roles que tenga cada jugador. Lo que Ah, ya. son jugadores internos que juegan muy cerca del aro, por lo general esos tienen desplazamientos muy lineales. Pero lo que es un alero, lo que Mm, es un base, el base anda en todas las instancias de la cancha y en todas las direcciones, mm, y los aleros, que son los jugadores que más anotan, tienden siempre a tomar muchas diagonales porque van de lo lateral hacia dirección al aro. Por eso mm, también nosotros lo primero que buscamos antes de que el niño aprenda a cambiar de dirección es que logre primero controlar su cuerpo en la desaceleración, porque un ah, cambio de dirección sin una desaceleración o sin un control corporal no va a ser tal. O puede tal vez generarlo, pero agregándole un móvil, como ya sea un balón de fútbol, un balón de básquetbol, va a entrar en algo mucho más complejo que tal vez su cabeza no lo logre resolver. claro. Hay una diferencia cuando están, digamos, en este caso, sin un balón, es mucho más fácil el desplazamiento a cuando ellos tienen que llevar, digamos, un objeto, en este caso un balón, ya sea de básquetbol o de fútbol. La mecánica del cuerpo actúa distinto, porque ahí hay que Distinto. ejercer un poco de presión, de fuerza, es un desplazamiento diferente. Entonces ahí es donde Sí, entran los ejercicios. correcto. Nosotros mandamos, por ejemplo, cuando somos chicos, hacemos un juego de persecución como en la pillada, y no es fácil a nosotros correr y cambiar de direcciones sin ningún móvil por encima. Pero vamos a jugarlo o vamos a hacer ese mismo trabajo con un balón, ya la cosa se complica. Mm, Entonces, no es solamente el poder o no poder, sino enseñarle a la cabecita, a nuestro cerebro, comprender el movimiento para que lo pueda ejecutar y o aplicar independiente de las características que se nos vienen enfrentando como en la utilización de un móvil. Por ya. O ahí va sea, la cosa. es un tema también, digamos, se podría decir, no sé si psicológico o neuronal, o sea, que el cuerpo, Neuronal. La la neurociencia no musculatura, aplica al deporte. ¿sí? Sí, Ya, ya, neurociencia. ya. Entonces, ese Por tipo de ahí va. ejercicio, no, o sea, no solamente apunta al trabajo físico en sí, sino que también apunta a un entendimiento de qué estoy haciendo, como tener ¿cómo se Correcto. dice? Una, o sea, estar consciente de lo que yo estoy haciendo y no correr por correr o frenar por frenar, sino que estoy consciente cuándo tengo que frenar, cuándo tengo que salir. Mira, interesante, Correcto. Además, interesante. el cerebro, si por más que él comprenda o entienda o asuma la intención de cambiar de dirección o de tener un reverso, de volver atrás o continuar, si no comprende el movimiento, no lo va a ejecutar. O lo va a Mm, ejecutar a un ritmo distinto, que va al final al cabo me va a llevar a una pérdida de balón, a que la defensa se recupere, me pueda robar o complicar aún más. Mira, aquí, muy bueno, muy bueno. Mira, aquí tengo una pregunta interesante. Dice, eh, digamos, bajo este pensamiento de neurociencia, ¿cómo entrena usted a sus jugadores para que decidan rápido qué pase dar cuando están bajo mucha presión? Eso Ya. acontece en el fútbol. Es lo Sí, mismo. en todos los deportes Prácticamente. que son de colaboración y tengan un móvil de por medio, ocurren todas las. ¿Cómo lo entrenamos nosotros? ¿Cómo preparamos a nuestros chicos enfrentando las situaciones?
una toma de decisión no la vamos a poder desarrollar en nuestra cabeza si que no el niño no está en esa situación antes de un partido. Bueno, Hay que trabajarlo mucho con los drills que se llaman, que son simulacros. Son ya, situaciones de juego controladas, reducidas, en un espacio controlado en donde el niño se va a enfrentar a distintas situaciones. Y lo primero, él muchas veces va a cometer errores, va a tener pérdidas, y nosotros como profesores vamos a ir guiando ese aprendizaje, tomando las referencias de lo que está haciendo o inculcarlo hacia dónde queremos que él tome su decisión. Porque un error que se comete mucho, y lo cometimos mucho, y yo también, cuando empezamos a este tema de la formación y de preparar niños, le indicábamos lo que tenían que hacer. claro. Ya, tú Mm, anda, le poníamos un conito, anda, toma el balón, haces un reverso, un enganche, en el caso del fútbol, sale por la izquierda, después frena. Claro, cuando el niño está guiado, para él es fácil, pero cuando lo claro. enfrentamos a una situación de partido, y si él en un momento del partido se encuentra con dos jugadores que ya no son cono, que ya las respuestas son más rápidas, tienen que ser más rápidas, y los obstáculos no están quietos, la cosa cambia. Mm, Entonces su cabeza mm. no, no va a estar adaptada o no estar preparada para esa situación. Ahí, no, Esto- ahí la toma de decisión muchas veces tomamos malas decisiones no porque lo queramos, sino porque no estamos preparados. o sea, es importante bueno, en este caso la simulación de ciertas jugadas del juego dentro de lo que es el entrenamiento. O sea, si yo Correcto, entreno mal, probablemente o estas cosas yo no las atiendo y no le pongo el interés suficiente, cuando me toque jugar y me encuentre ante la misma situación, probablemente voy a cometer el mismo error que hago en el entrenamiento, que no hacer nada, tomar una mala decisión, o ser sí, lento en la ejecución, o ser lento en la respuesta. O sea, el entrenamiento acá es fundamental. sí. Nosotros como profesores tenemos que preparar a nuestros chicos para vivir el juego. Preparamos para que ellos se enfrenten al juego. No los preparamos en relación a solo la parte física, prepararle las habilidades, control de balón. No, nosotros los preparamos para el juego. Porque en la realidad de juego, el niño no va a estar en unos conos, no va a estar enfrentado a unas vallas, no, van a haber muchos factores de por medio que muchas veces van a limitar lo que nosotros realmente podamos ser. Un chico, me ocurre mucho en la categoría que tengo yo, que es la U15, con los más grandes ya es menor, pero con la U15 nos pasa mucho que trabajamos un drills, un simulacro de situaciones de 2 contra cero, 3 contra cero. En un inicio les cuesta comprender el movimiento, después de hartas repeticiones, hartas situaciones, lo comprenden, pero lo ponemos a un 3 contra 3 y ya no son Pum. capaces de visualizar lo que hacían 3 contra cero. Mm, Después de muchos intentos, logran entenderlo un poco, pero le ponemos un jugador más y ya la toma de pum. decisiones es distinta porque se bloquea, porque se le presenta un factor más, aunque por muy mínimo que sea, que eso los lleva a dudar en la toma de decisiones. Ahí, por ejemplo, bueno, hemos compartido distintas situaciones. En el fútbol, bueno, ahí tú comentas que le llaman drills, que son tipos de jugadas. En el fútbol normalmente se llaman rondos de presión, o zonas de intensidad específica según lo que yo quiero, en lo que yo quiero trabajar, ya sea defensivo, ofensivo, bien, todo el equipo. En este caso, por ejemplo, para poder hacer esa mejora a los jugadores, es importante, digamos, o como usted trabaja, profesor, de este mismo juego, usted lo separa. Por ejemplo, trabaja en una zona, no sé, defensa, la parte izquierda, defensa, la derecha, o en el centro. Cuando hace ese tipo de entrenamiento, ¿lo fragmenta o trabaja todo junto como un juego? ¿Cómo el trabajo en específico en eso? Para mejorar esta toma de decisiones. Yo creo, bueno, primero yo busco que este trabajo de drills primero sean siempre en uno contra cero, visualizando la toma de decisiones de manera individual. Primero, ¿qué decisiones tomo yo en frente al balón? En mi caso, cuando hacemos un drill defensivo, ¿qué hace el defensa defendiendo al hombre con balón? Entonces hay un Mm, comportamiento, hay tomas de decisiones, hay fundamentos tácticos, fundamentos técnicos,
que hay que enseñarle al niño a aplicar en esta situación. Yo defensa al hombre con balón. Pero por otro lado, en otra situación, hay que enseñar al niño qué hacer cuando defiende el balón según Mm, su comportamiento. Si está muy cercano al balón, si está a primera línea de pase o a la segunda línea de pase. Entonces, son fundamentos distintos. ah, Son actividades, situaciones distintas que hay que enseñar al niño. Y después tratar de enlazar esas dos. Eso es lo que mm. hacemos nosotros. Enlazamos, ponemos la situación a un defensor al jugador con balón y otro defensor que tiene que defender a un jugador sin balón. Y ahí vemos nosotros la toma de decisiones con ellos, dependiendo de lo que se le enseñó de manera individual. Hay que tratar Trabaja de, parecido. ¿Mm? sí, hay que tratar No, de no. que estas dos situaciones de defensor de un jugador con balón como sin balón tengan concordancia en el quehacer. Acá Ah, yo he visto profesores que tienden a cometer errores que se plantean una situación o fundamentos, una fundamentación de acciones a un jugador defensor con balón, pero de repente se contradice con lo que tiene que hacer el defensor sin mm, balón. Y después cuando se aplican los dos, se generan errores, se generan falencias y al final el defensor no logra no completar su objetivo. ¿Y qué va a pasar en la cabeza del niño cuando ve que el atacante lo va sobrepasando? Todo lo que le enseñaron para él va a ser un bloqueo. mm. En el fútbol normalmente, digamos, y creo que en el básquet no sé si aplica el mismo término, pero es cuando uno trabaja en los momentos del juego. Sí. Cuando uno está en la fase defensiva, ¿qué hacen los jugadores? De qué forma se van a posicionar? ¿Cuáles van a ser las marcas? Y en cuanto a la media y a los delanteros. Pero también está lo que es la fase ofensiva, que cuando el equipo ya tiene el balón, ¿qué comportamiento tiene cuando va al ataque? Porque no es lo mismo cuando está defendiendo. Y aquí incluye lo que son las transiciones. Pierdo el balón, ¿qué voy a hacer? ¿De ataque a defensa? ¿O bien estamos defendiendo, recuperamos el balón, que sería la transición defensa-ataque? ¿Qué hago cuando recuperamos el balón? O sea, en el básquet o en el deporte también se trabaja de esa forma, separa este tipo de momentos con distintos tipos de entrenamiento. A eso se refiere, que conecte estas cuatro fases, digamos en el fútbol, con un ejercicio en sí. Sí, no, es importante que nosotros enseñemos a los niños a vivenciar todas las distintas instancias que tiene un juego. En el Mm, básquetbol, nosotros, los comportamientos ofensivo-defensivo son de los cinco jugadores en cancha. A diferencia que en el fútbol, por espacio y por cantidad de jugadores, los roles están un poquito más asignados. Hay momentos donde la defensa se ve más activa y los delanteros no. Pero a diferencia del básquetbol, eh, los cinco atacan, los cinco defienden. Entonces nuestras transiciones son más cortas. Además que por la mm. cancha también es mucho más corta. Entonces, también hay que Ah, enseñar claro. cuáles son los comportamientos, primero del jugador que pierde el balón, Claro. después del jugador que está más alejado del balón, como si defendemos a hombre o si tenemos asignado una marca personal, qué tengo que hacer para recuperar esa marca, qué pasa si yo no estoy defendiendo a ese hombre, pero si me veo atacado por un jugador con balón, suelto a ese jugador con balón y me voy a buscar mi marca, o me quedo con el jugador con balón y quién toma mi marca. Todas esas cosas las trabajamos. Y en el Muy bueno. fútbol, yo creo que pasa lo mismo. Yo si bien me desempeño en el básquetbol, pero el fútbol sí, también me gusta, también he jugado fútbol, también tuve una etapa donde trabajé con escuelas de fútbol y he visto que el fútbol actual todos defienden, todos defienden, a diferencia de años atrás que los delanteros Ah, poco y nada hacían en lo que es de recuperar balones, simplemente esperaban su momento. Hay partidos que ni siquiera tocaban el balón. Ahora en la actualidad todos defienden, todos atacan en la primera línea, en la segunda línea y así. Entonces yo creo que es importante a los niños desde pequeños que aprendan que esto es un juego colectivo, que no es un juego de que tú haces algo y espero que tú lo termines para poder entrar, no. Defendemos todos, atacamos todos. muy bueno, muy bueno. Hablemos un poquito, profesor, de lo que también, bueno, hemos tenido la oportunidad de compartir ejercicios, trabajos de explosividad.
potencia, porque dentro del básquet tiene eso, recuperan y pum, una salida explosiva y lo mismo en la recuperación, al finalizar la jugada. En este caso, por ejemplo, de cómo, digamos, mejorar esa parte física, esa parte de la potencia en cuanto a la velocidad de arranque, el remate, por ejemplo, aportaría, cómo fortalecer el cuerpo, en este caso, de estos chicos que van creciendo para poder mejorar, porque también, digamos, en este caso, su juego. Porque ya hablamos de estos roles que en un momento estamos defendiendo, en un momento estamos atacamos, pero necesitamos energía, necesitamos potencia para hacer todo eso, explosividad. ¿Qué tipo de ejercicio uno, digamos, realiza o recomienda que se pueda realizar? Desde el punto de vista del desarrollo físico, hay un sinfín de ejercicios que uno puede trabajar, ya sea con pesos libres, trabajar la fuerza, trabajar la potencia, con ejercicios de físico no directamente, pero creo que hay un factor que es más importante, que es la conciencia o el entender de que en qué momento debo cambiar ese ritmo. Mm, A mí me cuesta mucho en las categorías más chicas hacerle entender a los niños que hay que cambiar de ritmo, porque muchas veces pueden. A un niñito chico, como decía en un ejemplo recién, lo mandamos a jugar a la pillada y el niño chico puede estar parado y cuando ve que alguien lo viene a pillar puede arrancar de 0 a 100 de la nada. Pero en el juego muchas veces no lo hacen porque no son conscientes o no ven esa amenaza o esa necesidad de ir a atacar cuando vamos a una transición defensiva-ofensiva, de tener esa explosividad. Yo creo que por ahí pasa primero. Eso hay que trabajarlo. Nosotros, en el básquetbol y el básquet que yo visualizo, de correr mucho, de ataque rápido, de buscar siempre la superioridad numérica y terminar en definiciones rápidas. Entonces corremos demasiado, pero no saco nada con darle tanto velocidad a los niños si no tienen ese segundo de cambio de switch. El que de mm, entender de que deben recuperar el balón y correr de inmediato. Yo creo no, ya. que nuestra tarea como profesores, como entrenadores, primero es hacerle comprender qué es lo que yo quiero como juego, qué quiero establecer yo como identidad de juego, para que una vez ellos que lo comprendan, ya pongan en función todas sus capacidades físicas. Ya. Yo creo que por ahí pasa primero, que es un factor importante. Podemos trabajar una pretemporada de 2 meses, mucho físico, pero si en su cabeza no está el switch, no lo va a aplicar. Claro. O sea, lo que es la mentalidad, se podría decir, formativa del jugador, es clave para el Sí, desarrollo, digamos, en lo que viene y su madurez. Porque al él eso, madre. entender, él va a crecer de cierta forma, no solamente en la parte deportiva, sino que también en la parte cognitiva. O sea, si lo llevamos a, digamos, a nivel de estudio, a nivel de colegio, ellos van a poder tener una mejor comprensión de lo que de lo que le están diciendo. ¿Por qué? Correcto. Porque va a sentir, como ya en el deporte, por eso es importante que el deporte hace bien, en este caso, a las personas bien dirigido. Si es jugar por jugar, no hay ningún beneficio. Pero cuando se está enseñando este tipo de cosas, así como lo está explicando el profesor, siento que los chicos pasan a ser más, se puede decir, más inteligentes, más capaces y con mejores tomas de decisiones, dado este tipo Correcto. de entrenamiento. Por eso la Entre pregunta es por ya. más, ¿Mm? Diga, disculpa diga. ahí, entre más yo comprenda el juego, mejores decisiones podré tomar. Claro. Entre más información y entendimiento tengo yo de las situaciones de juego, mejores serán las tomas de decisiones que yo podré tomar. Por ejemplo, ahí se genera una pregunta interesante, porque cuando uno está en la formativa, siempre trata de que, como dicen, como son niños, ellos tienen que jugar, tienen que divertirse. Pero ¿en qué momento de ellos uno puede ya hacerlo entender, oye, ahora hay que entrenar de verdad, ahora hay que ponerle más atención, ahora sí tienes que comprender, ya esto no solamente es un juego de divertirse, perseguir el balón, sino que ahora vamos en serio? Más o menos, ¿cuándo uno podría considerar que ese paso, esa transición pueda suceder? ¿O es recomendable hacerlo? ¿O en qué edad o en E- qué etapa? Es totalmente recomendable y necesario hacerlo, que los niños comprendan de que hay momentos dentro de una sesión o dentro de la vida.
mm, En el día a día hay momentos para reír, para jugar, para prestar atención, para aprender, para explorar. Nosotros como profesores tomamos todas esas instancias de la vida para aplicarla en esto, en qué formar, en qué de preparar a los chicos para el juego. Eh, pero como niños, ellos siempre van a buscar el reír, el disfrutar, el tirar la talla, el payasear, porque es propia de la identidad de cada niño. Y nosotros como claro, profesores no podemos coartar esa identidad, porque eso tal vez los va a llevar también a unos logros a futuro que inicialmente no lo podemos visualizar, pero esas características puede que potencien a otras actitudes más adelante. ¿Qué podemos hacer nosotros como profesores? Tratar de que todo lo que hagan sea a través de juego. Todo lo que mm, haga sea a través de juego, metiendo consignas. Hace unos meses atrás tuve la oportunidad de ir a Santiago a compartir con un entrenador argentino especializado en lo que es el mini básquet, y la dinámica que tenía él de trabajo era extraordinaria. Era mm, extraordinaria. Cero pausas, todo el rato activo, pero todo el rato metido en lo que estamos haciendo y agregando consignas y consignas, variando, variando pequeñas cosas que nos iban guiando a lo que teníamos que hacer, sin que él nos dijera directamente lo que él buscaba como finalidad, pero nos iba agregando pequeñas cosas y al final solo logramos descubrir o aplicar lo que él pretendía, con mm, pequeños cambios de ejercicio. Entonces, yo creo que por ahí nosotros como entrenadores tenemos que atacar o trabajar. Como te mm, decía, el niño tiene que comprender el juego, entender de que hacerlo de una forma le va a traer problemas, hacerlo de otra le va a tener soluciones. Y mm, si nosotros se lo explicamos de tal cual a la primera, tal vez su cabeza no está preparada para absorber tanta información y además reordenarla dentro de lo que ya tenía y poder observarlo. No, nosotros tenemos que ir incentivando, guiando a los chicos a través de juegos, agregándole cositas para que ellos finalmente vayan encaminados a lo que nosotros queremos lograr. Otro mm, hincapié fundamental en eso, nuestra labor, es que nosotros descubramos o comprendamos y entendamos a los niños que son todos distintos, claro, que tienen distintas características, distintas formas de aprender, distintas etapas de desarrollo. Y si veo que un chico no comprende eh, y se está quedando atrás en relación a los demás, eh, tal vez hay que darle su tiempo. Hay que darle su claro, tiempo, hay que seguir en la y misma ayudar. línea y él va a llegar solito. Y si no llega de una forma, nosotros tratar de buscarle otra forma. Pero yo creo Buenísimo, que por ahí. buenísimo, buenísimo. Entonces, por eso, uno, podemos sacar en concluir que el entrenamiento es fundamental. Dos, es interesante, y yo también le comento a los muchachos, que cuando hay un entrenamiento, por ejemplo, de fútbol, y muchas veces no se entiende lo que hay que hacer, es el lugar donde hay que estar. Porque Sí, si me dan una instrucción y es tan sencilla que cualquiera la puede hacer, prácticamente no voy a aprender nada, porque no es nada nuevo, es algo que yo ya sé. Un entrenamiento bueno o un entrenamiento que me va a producir una mejora en mi juego, en mis capacidades, va a ser algo que en un inicio no voy a entender ni por qué lo estoy haciendo, pero lo hago. Pero va a llegar un momento en que eso va a ser aplicado dentro del juego, dentro de una situación, y decir, ah, por esto el profesor hacía esto, por esto era esta forma de posicionarme, por eso tenía que hacer esto otro. Y eso es lo que uno cor- busca, eso es lo que uno correcto. trata de hacer. Profesor, vamos a abrir un poquito, a ver si tenemos algunas preguntas que nos manden ahí por el chat o Bienvenida, bien sí, pueden abrir sería ideal. el micrófono y a ver de lo que hemos conversado. Si quieren compartir, lo pueden escribir en el chat o bien pueden abrir el micrófono y conversar si quieren hacerle alguna pregunta al profesor. Sin temor, no hay problemas. ¿Alguien le quiere preguntar algo, que tenga alguna duda? Bueno, hasta que, mientras, bueno, ahí se ve que hay como alguien escribiendo.
Profesora, en la parte, por ejemplo, ¿qué nos recomienda para el equipo poder mejorar? Ya vemos la parte mental, ya vimos la parte, pero en la parte física, ¿qué tipo de ejercicio nos recomienda para poder digamos, mejorar, digamos, la velocidad, la fuerza, la potencia? ¿Qué nos recomienda en ese sentido? Si nos vamos, Espero alguna pregunta. si nos vamos desde el punto de vista del desarrollo físico, los ejercicios importantes son la fuerza. Ejercicios de fuerza de tren inferior, eh, la fuerza es la capacidad o la capacidad física base o madre de todas las que puedan salir adelante. No hay potencia, no hay explosividad si no tenemos fuerza. Entonces hay que trabajar la fuerza de los segmentos que van a estar involucrados en la acción que voy a ejecutar. Mucho trabajo primero, lo que es tren inferior, puede ser primero sin cargas, después con cargas, cargas livianas, cargas pesadas, ir aumentando. Junto con ello, no dejar de lado lo que es la flexibilidad, porque entendiendo de que si yo quiero generar velocidad, tengo que tener ese largo Mm, amplio de poder de mejorar una zancada. Entonces también hay que tomar la flexibilidad y sobre todo mucho sprint. Tomar el sprint por todos lados. Entramos muy mm, cortos porque en realidad cuando yo voy a generar una carrera en relación a un oponente, son los primeros 3 metros lo que te va a determinar quién llega primero. Son los primeros 3 metros los que van a determinar quién llega primero. El que tenga mejor arranque, el que tenga mejor zancada, las primeras tres zancadas va a sacar ventaja por el resto. Porque bueno, en mi deporte la cancha es muy pequeña, entonces se ve demasiada diferencia. Y en el fútbol, ya al final, tres últimos o último tercio de cancha, ya ahí entran otros factores como la resistencia, si es que logra desplazarse por largo trayecto, pero la ventaja va a ser en los primeros metros. Entonces, yo creo desde el punto de vista de desarrollo físico, hay que trabajar mucho lo que es fuerza y amplitud de zancada con lo que es flexibilidad. Y ahí tenemos trabajos mm, con peso, sin peso, trabajo pliométrico, que también trabajamos estimulando la fibra explosiva. Y hay un sinfín de trabajo, pero por ahí va la línea. Desarrollar primero fuerza y amplitud de ya. zancada. Buenísimo, buenísimo. Creo que no tenemos preguntas. Profe, yo quería Entonces, preguntarle, ahí está. primero, o sea, primero que todo, buenas noches. Buenas noches. Y quería preguntarle qué técnica usan ustedes para recuperar el aire, porque en el fútbol lo que hacemos nosotros es trotar a la vuelta después de una carrera. Trotamos y la respiración, debido a la respiración, volvemos el aire al cuerpo. Pero en el básquetbol, al ser una cancha mucho más chica, se necesitan piques mucho más constantes, po. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para no cansarse o para recuperar aire y poder correr inmediatamente después de 1 minuto o 2 minutos? Excelente pregunta. Bueno, Eh, bueno, gracias, Esteban. sí. El tema de recuperación de la parte de oxígeno, eso hay que entrenarlo y no hay que entrenar el pulmón, un tema de absorción de oxígeno. Entonces, nosotros hacemos muchos trabajos anaeróbicos. El Mm, básquetbol es muy anaeróbico, de muy pocas recuperaciones, muy pocas pausas, ¿no? Entonces no tenemos momentos para poder recuperarnos o de oxigenarnos. Por lo tanto, nuestros entrenamientos van basados en esas acciones. Muchos trabajos de trayectos cortos, de altas potencias, un minuto, 2 minutos constantes, pocas pausas. Después, ¿qué hacemos? Por lo general, yo ocupo pausa activa, mantengo a los niños con alta intensidad ya cuando veo que ya están muy fatigados, no freno, sino ¿qué hago? Disminuyo el ritmo y continuamos trabajando. Podemos hacer un trabajo de volumen de tiro o un trabajo de pase, pero la idea es que el cuerpo se acostumbre siempre a estar con un gasto energético o en un gasto de oxígeno. Entonces, por ahí nosotros atacamos esa falencia que tenemos o esa necesidad de tener, de poder recuperar rápidamente el oxígeno. Entonces, nuestros entrenamientos van basados así. Partimos primero una activación, una progresión, preparamos la musculatura para soportar las cargas que vienen, después metemos un ejercicio de mucha 2 minutos a tratar de que sea del 70% de exigencia para arriba y después no hay pausa. No les doy pausa a los niños. ¿Qué hacemos? Cambiamos el ejercicio, eh, que sea un ritmo, un nivel más bajo,
pero sin pausa, y después de ahí mismo volvemos al nuevo ejercicio de alta intensidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo con eso? Le estamos entrenando, enseñándole a su cuerpo a lo que se va a vivenciar en un partido. Que voy a tener que correr, voy a tener que bajar, voy a tener que defender, voy a bajar de la pausa, pero después de recuperar tengo que correr nuevamente. Entonces, por ahí va. También cuando hacemos de repente vueltas a la cancha, lo hacemos por intervalos de tiempo. Pongo yo 10 minutos de vuelta a la cancha, pero no son 10 minutos al mismo ritmo. Partimos con 2 minutos a un ritmo suave, después el 1 minuto intensivo. Entonces ahí tengo 3 minutos de trabajo, después el cuarto minuto, cuarto y quinto minuto, nuevamente bajo el ritmo y después el sexto minuto vuelvo a intensidad. Después 2 minutos bajo el ritmo y después el último al 100. Entonces, esos intervalos de tiempo me enseñan a mí o preparan a mi corazón, a mis pulmones, para ese ritmo de juego. Por ahí nosotros entrenamos. O sea, ojalá pueda haber respondido a su pregunta, o si tiene alguna otra duda más, bienvenido. ¿Alguien más que quiera consultar? Respondió súper bien, pero quería preguntarle, no sé si se puede, si no se puede, lo Sí, entiendo. ¿Sí? Si ok. podría, por ejemplo, dar algún ejercicio, alguna recomendación como para aprovechar de mejorar la velocidad en los primeros 3 metros, o qué es lo que hace la diferencia, como usted dijo, o algún ejercicio así como que mejore más eso, por la velocidad más que todo. Ya, como decía, ejercicio los primeros 3 metros para poder sacar una ventaja, mis primeras 3 zancadas tienen que ser amplias. Entonces, cuando ustedes hagan ejercicios de desplazamiento o ejercicios de flexibilidad, busquen de generarlo en el mayor rango de movimiento posible. Por ejemplo, si van a hacer una sentadilla, que una sentadilla no sea a media sentadilla, sentadilla baja, sino que sea lo más profunda posible. Eso va a generar que los músculos posteriores que yo tengo, que el glúteo, también esté acostumbrado a un mayor rango de movimiento y que va a hacer que cuando yo salga en los primeros 3 metros, con esos primeros 3 pasos, tal vez no, ¿cómo le explico? Si yo en los primeros 3 pasos tengo una zancada corta, la distancia que voy a tomar en esos primeros 3 pasos serán, no sé, 2 metros. Pero si mis zancadas son amplias, en esos primeros 3 pasos puede que yo saque 4 metros de distancia. Entonces, lo que yo pude hacer con 3 pasos en relación a distancia es mucho más eficiente. ¿Se entiende? Mm, Sí, profe, sí. se entiende. Sí, entonces, ¿y cómo puedo yo que esos 3 pasos sean más rápidos con trabajos de fuerza? Preparar a un músculo para que tenga un mayor rechazo entre un paso y otro. Entonces, le tomo la amplitud, le tomo mayor fuerza en la ejecución. Entonces, esos 3 metros lo hago en menos tiempo porque ya el músculo está preparado para generar más fuerza. Entonces, salgo más rápido del suelo y genero un segundo paso más rápido. Y si estoy ampliando la Mm, zancada, ya esos 3 pasos me está sacando 4 o 5 metros de repente en relación a otro compañero que está al lado que me puede estar sacando 3 metros recién en los primeros 3 pasos. Entonces, mm, como decía, es importante trabajar la fuerza en rango de movimiento muy amplio. Si vamos, como decía el ejemplo, si vamos a trabajar una sentadilla, que sea lo más profunda. Si vamos a trabajar una estocada, que sea lo más amplio y profundo. Si vamos a trabajar cualquier ejercicio de carga de pierna, trabajémoslo en el mayor rango de movimiento posible. Por mm. ahí va. La buena ejecución de los ejercicios, de los movimientos, son los que generan resultados y eficiencia. Sí, Hay que, hay que ejecutarlos bien. lo otro más allá, además de generar estos cambios físicos, ya sea cuantitativos en lo que es la distancia de la zancada y la fuerza que está generando, es enseñarle también, o hay que también tratar de entender cómo nosotros debésemos correr. Eh, cómo genero cómo está la activación del pie de empuje, con qué pie debo empujar dependiendo de qué perfil salir primero, si voy a salir hacia mi derecha, cuál es el pie de empuje, cuál es el pie de arranque. Eso también hay que entrenarlo.
Y eso va Mm, mucho mm, también en relación a lo que el primer tema que tuvimos, que es el fútbol, que hay que entender claro. cómo yo tengo que correr, cómo tengo que salir desde el del paso, desde lo estático hacia un desequilibrio para salir corriendo. En mucho también el básquetbol, el uso del pie negativo, que genera un poco, mucho más empuje como le explico, no sé si, no tengo aquí como la posibilidad de Como ejemplificarlo. el dominante, como el pie dominante al pie. Sí, pues cuando nosotros en un deporte que es tan dinámico, nunca estamos con los dos pies alineados. Siempre tenemos un pie más adelante que otro. Mm, Entonces, entender qué pie es el que tiene que generar la primera fuerza, qué pie es el que tiene que generar la fase de vuelo, qué pie es el que va a darme la dirección, eso hay que entenderlo. Y eso se entrena. Y eso me mm, va a mí a dar como resultado que una ejecución más eficiente. Nosotros en el básquetbol ocupamos mucho el pie negativo, que muchas veces que el pie que está adelantado eh, termina siendo el de arranque, pero es hacia atrás. El, como lo explico, no sé si me lo puedo, mm, las patitas, la manito, por ejemplo, si yo quiero salir adelantado, en vez de buscar yo salir con este, ¿qué hago? Pongo este paso atrás y genero esta flexión que tengo acá, va a generar mayor energía, entonces este va a ser un pie que va a generar mayor empuje. Y al tener mayor mm, empuje, este que quedó va a generar una mejor fase de vuelo. Entonces ya la primera zancada es más amplia. Entonces eso mm, también se entrena. El uso del paso mm. negativo, el pie de empuje, el trabajar el con qué fase, con qué parte del pie debo empujar, el uso de los metatarsos. Entonces todas esas cosas, neurociencia, en comprender y el biomecánicamente de los ejercicios se entrenan. Muy bien. Nosotros con los más chiquititos, eh, cuesta el que ellos comprendan estas cosas, porque ellos niños le dicen, ya, tienes que salir corriendo, y muchas veces salen mal, y uno trata de explicarle, pero no lo comprenden, no lo visualizan, no lo interiorizan, entonces siguen saliendo igual, las 10 veces van a salir de la misma forma. Pues yo creo que con esos tips que de distintos ejercicios podemos lograr Mm, que ellos mejoren ese primer paso, que mejoren esa mecánica en la carrera. bien. ¿Alguien más que quiera consultarle para ir cerrando ya con el profesor? Todavía ahí apoyándonos. Vemos, tengo alguna situación. Ya. Ojalá pregunten ahí sin problema, sin miedo, Sí, y sí, desde tiene que cualquier aprovechar. ámbito, no hay ningún problema. Estamos para aportarnos y crecer un Aprovechemos, poquito juntos. aprovechemos al profesor, si no, después vamos a hacer parte 2. Profesor, para ir cerrando, ¿algunas recomendaciones que le puede dar a los jugadores en la parte física, en la parte mental, la importancia del entrenamiento y también, como hemos visto quizás también en otras charlas, la obediencia hacia el entrenador, la obediencia hacia la instrucción, que también está, digamos, se expande también en lo que es el hogar, la familia, el colegio? ¿Algunas recomendaciones para ir cerrando, digamos, esta conversación, profesor? Como primera recomendación, que disfruten el deporte, que disfruten de toda la instancia, que comprendan el deporte como un juego, que como fin último es la diversión, que nunca dejen de divertirse con el juego y como parte dentro del juego hasta los triunfos, las derrotas, las frustraciones, y entiendan de que el juego es así, que el deporte es así, que me va a alimentar de distintas sensaciones y yo tengo que aprender a vivir con ello. Eso es lo más importante de que un niño tiene que entender. Cuesta mucho, que sobre todo los pequeños asuman y aprendan de las derrotas, que puedan absorberla y entenderla como parte del deporte. Y cuando Mm, no lo aprendemos cuando chico, cuando más grande ya se hace muy difícil. Mi primera recomendación primero es eso. Segundo, que si realmente les gusta esto y quieren mejorar, comprendan cuál es la forma para poder mejorar. Que más constante soy, entre más tiempo estoy en algo, más puedo mejorar. Justamente hoy día hablaba con otro colega de esta instancia y entendíamos ambos que
los que llegan a la elite o llegan más lejos deportivamente no son no son directamente los que son más buenos, sino los que son más constantes. Ujú, Entre más tiempo tú estés en algo, ujú, mejor vas a hacer. Y para poder ujú, estar tanto tiempo metido en algo, hay que disfrutarlo. Hay que disfrutar de esta instancia. Me ujú. ponía ejemplo ahí este profesor, que un profesor de voleibol, que comentaba que la mejor chica en este momento como valorada en el voleibol de Copiapó, ella la tuvo cuando chiquitita. Y era muy criticada por otros porque le decían, oye, esa chica no juega nada, ¿por qué la pones? Los típicos papás de hoy, sácala a ella si ella no juega. Y ella se cuestionaba mucho las cosas que decía porque escuchaba. Entonces, este profesor no te preocupes tú de lo que te digan, preocúpate de lo que tú quieres, porque tú vas a ser la mejor, tú vas a ser la mejor y vas a disfrutar de esto y cuando seas más grande vas a ver que todo lo que ellos te decían no era así. Y dicho eso, la niña de actualidad es mejor porque fue constante, fue entendiendo de que el deporte muchas veces les va a pasar malas jugadas, van a tener malos momentos, van a ser criticados, van a verse bajo Ah, presión, pero esto es el deporte y tengo que agarrarle gusto a eso y eso que hizo en ella lo entendió, fue como por decirlo así, cuero chancho con todas estas cosas que le decían y fue persistente, fue consistente, fue constante, no dio su brazo a torcer y el tiempo determinó lo que es la chica en la actualidad. Entonces, si ustedes eh, disfrutan de esto y quieren de esto, agárrenle el gusto a toda esa instancia. Porque eso es el deporte, es dulce y a grasa, pero hay que aprender de todo eso y disfrutarlo. muy bien. Muy bien, profesor. Grandes palabras motivadoras para los chicos. Esperamos que hayan disfrutado de este tiempo. Los papás también, agradecer que hayan podido conectarse. Y también a usted, profesor, gracias por su tiempo. Yo creo que vamos a repetir y quizás alguna vez nos podamos encontrar en una cancha y poder hacer algo en conjunto. ¿Qué le parece? Sí, no, agradecido de esta invitación. No, nunca esperé hacer algo así. Yo soy más de estar metido en las canchas con chicos, compartir con ellos, pero esta instancia de un Zoom, de una pantalla, nunca lo había hecho. Así que agradecido por la invitación, por la experiencia muy linda. Me hubiese gustado que los chicos participasen un poquito más, haber escuchado Mm, sus opiniones, más preguntas. Así que espero en algún momento verlos personalmente y como sabes, siempre eh, con las manos abiertas para poder ayudar y aportar en lo que se necesite. Así que en algún momento nos podemos juntar y tratar de sí, llevar algunas actividades hacia sus pequeños. Cuente conmigo. perfecto. Muchas gracias, profesor. Gracias a todos por participar y bueno, estamos conversando y aquí cerramos esta conversación. Que esté Muchas muy bien, gracias a profesor. todos. Gracias a todos. Gracias, profe Elías, Hasta gracias, profe luego. Esteban. Gracias. Chao, chao, cuídense. Chao. Chao.